En esta unidad trabajaremos la filosofía griega. Es importante reconocer esto y el origen de la filosofía. Sabemos que la filosofía nace en Grecia como la expresión espiritual de este pueblo. Los griegos toman elementos de otros pueblos, como por ejemplo las matemáticas y la geometría de los egipcios, y algunos conocimientos astronómicos de los caldeos. Pero hay que asegurar que ninguna otra civilización tiene muestras de una forma de pensamiento configurada como lo es la filosofía griega. ¿Qué dio forma a esto? ¿Qué originó que la filosofía naciera entre los griegos? Hay muchas teorías, entre ellas me parece valiosa la de Giovanni Reale, y una de ellas es la realidad económica y social de los griegos, la otra es las creencias religiosas y también el desarrollo político han sido los que han dado origen a la filosofía. Concentrémonos, por ejemplo, en el asunto religioso. Es la religión de Homero y Hesíodo. María Zambrano dice que los griegos tenían una religión poética. Esto es bastante bonito y nos hace pensar que de la poesía nace la religión, en este caso, y brota y se expresa, y por lo tanto no va a ser una religión dogmática, sino que va a ser una religión ampliamente esparcida y que tiene muchas manifestaciones. Hay dos textos, o tres más bien, que conservamos ahora. Uno es la Teogonía de Hesíodo, el origen de los dioses, y lo otro es la poesía homérica, que está dividida en dos libros, la Ilíada y la Odisea. Esas tuvieron una influencia amplísima entre los griegos, muy parecida a la influencia que tuvieron los relatos bíblicos para los hebreos. Sin embargo, no eran textos dogmáticos, ni nadie estaba vigilando que uno les hiciera caso o no, sino que ellos lo creían libremente y ahí está expresado. Estas narraciones buscaban sobre todo las causas y los orígenes de los acontecimientos, trataban de explicar fenómenos naturales, como por ejemplo el tiempo, y lo representaban en Cronos, o el agua, los animales, los dioses vinculados a los animales, o Poseidón vinculado con el agua, o Artemisa vinculada con los animales, la cacería, etc. Y también los dioses representaban los sentimientos humanos y actitudes humanas frente a la vida. Zeus, por ejemplo, representaba la justicia, y Afrodita es la personificación del amor, como también Atenea es la personificación de la inteligencia. Esa es la religión que podríamos decir oficial, pero no es una institución que está gobernada por vigilantes del comportamiento, sino más bien que es abierta a la vivencia. Pero también teníamos unas religiones secretas, mistéricas, no prohibidas, pero sí secretas, era parte como de su juego, como por ejemplo el orfismo. El orfismo es una religión mistérica que se lleva a cabo en pequeñas sociedades, sobre todo en la noche. Tiene su origen en la leyenda del poeta Orfeo. Está pues bien conocida la historia de Orfeo y Eurídice. Esta experiencia propone una nueva concepción del ser humano, sobre todo porque empieza a pensar que en las personas habita un espíritu divino, que es lo que se entendería como un alma, pero ellos lo llamaban daimon, y en el mundo cristiano va a ser reinterpretado desde una perspectiva en la que dice que lo que no pertenece a Dios es un demonio y es malo, pero para los órficos era una cosa positiva. Este daimon o almático, ser almático, ha caído en el cuerpo por una causa de una culpa original, algo parecido al cristianismo, y ellos empiezan a creer que el alma no muere con el cuerpo, sino que está destinada a reencarnar en otros cuerpos. Ahí surge pues como la doctrina de la transmigración de las almas, que va a ser muy fuerte en Platón, y para esta perspectiva órfica la vida de contemplación religiosa es llevada a cabo para liberar al alma y también para liberar al cuerpo. No es una negación absoluta del cuerpo, pero también ahí el alma es un principio que lo antecede y también que lo trasciende. Por eso, para quien vive este tipo de vida de contemplación, hay un premio más allá, y también había un castigo para los que no. Es importante pues rescatar este asunto, pero también se debe destacar el comercio y la democracia. Ellos dieron fuerza a esta posibilidad de pensar el mundo de esta manera. Ocurre más o menos entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo,
donde los griegos se abrieron al mercado y artesanías en el mar Mediterráneo. Entonces empiezan a comerciar con pueblos, a intercambiar cosas. Esto les da cierta estabilidad económica, no a todos, porque también tenían esclavos, y así establecieron este sistema de gobierno llamado democracia, que daba libertad de pensamiento y elección a los que ellos consideraran ciudadanos. No todos podían ser ciudadanos, es decir, las mujeres no, solamente los esclavos tampoco, solo los hombres viejos y ricos, pero era una forma, digamos, que entre ellos les permitió este tipo de desarrollo, ¿sí? De todos modos, la historia siempre marcha pues con cosas que quedan ahí y que es necesario reevaluar, pero hay que comprenderlas entendiendo su contexto. Eso sí, a diferencia de los pueblos orientales, las personas no tenían miedo, por ejemplo, de un rey o así, que estuviera vigilando lo que pensaban, porque ellos podían abrirse a hablar frente a la ciudadanía, aunque también hubo problemas, y lo sabemos, pues, por ejemplo, por la muerte de Sócrates. Los griegos entendían la filosofía como amor por la sabiduría. Este término se atribuye a Pitágoras, pero es Platón el que le da muchísima fuerza, y Sócrates también. Platón lo representa en el diálogo llamado el simposio o el banquete, donde se habla de ese amor desbordado y lo personifica con Eros. La filosofía inicialmente es una concepción incluso religiosa de contemplación de la verdad. Tiene efectos prácticos, como mejorar el modo de ser ciudadano, porque el individuo se concibe siempre en relación con la polis, en ese sentido es política también, y la filosofía lo que busca es captar la totalidad de lo real. Por esto lo hace a través del logos, que es la palabra o la razón, pero todavía no es una racionalidad científica como en la modernidad, es mucho más abierta, incluso ahí entre el mitos y el logos hay ciertos intercambios, y en esto, digamos, se separa del arte, que el arte también busca explicar la realidad, pero a través del mitos, que es la narración, lo narrativo, los poemas, y de la religión, que trata de explicar el mundo a través de la creencia y de los ritos. La filosofía griega tiene una etapa de desarrollo, luego se expande de Grecia a otros lugares, y esto es lo que entendemos como filosofía antigua. Esta filosofía antigua surge en el siglo VI a.C. y termina en el año 529 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano, que ya es cristiano, hace cerrar las escuelas filosóficas paganas a lo largo del imperio. Ahí vendrá un silenciamiento increíble. De hecho, hay una película que se llama Ágora, que es la historia de una filósofa que sufrió todas estas persecuciones por parte de hombres, además varones, que tienden pues como a eliminar otras formas de saber. La primera etapa de la filosofía griega es lo que entendemos como el periodo naturalista. Está entre los siglos VI y V antes de Cristo. Los primeros pensadores se enfocan en la physis. La physis es, después se traduce por física, pero la physis es la naturaleza. Además es la naturaleza que está brotando, que está surgiendo, que está naciendo. Y el cosmos, también esa palabra la conocemos, que es la naturaleza en tanto ordenada, en tanto armonía, pero también esa armonía tiene contrarios y tiene choques. Estos filósofos se preguntan por el origen de todas las cosas, por el ser y lo cambiante. Entre ellos aparecen Tales de Mileto, Pitágoras, muy enfocado en las matemáticas, Tales en el origen sobre el agua, Heráclito, el que dice que todo cambia y uno no se baña en el mismo río dos veces, y Parménides, quien habla del ser como lo uno o lo unificante, entre otros. Es particular que ellos hablan a través de poesía. Muchos de sus textos son poemas, como por ejemplo en Heráclito y Parménides, o en Pitágoras a través de la concepción de la música. Entonces todavía no está como ese desligamiento, sino que estos pensadores integran lo que es la filosofía y la poesía. Luego viene el periodo de la paideia, que es la enseñanza o lo humanístico. De hecho, la palabra paideia se tradujo al latín después como humanitas. Es lo humanístico en el siglo V antes de Cristo, y es cuando aparecen los sofistas. A veces tenemos esa idea de los sofistas como que eran los malos de la película, como a veces también tenemos la idea de los fariseos en el Nuevo Testamento de que eran los malos de la película, pero son concepciones ya desde sus rivales, es decir, en el Nuevo Testamento, desde los cristianos,
y en los griegos desde la perspectiva platónica, porque ellos van a ser los rivales de Sócrates. Los sofistas educan a los ciudadanos para la vida política. Entre ellos, uno de los más famosos es Protágoras, pero también cobraban mucho dinero. Entonces aparece Sócrates, que es un ciudadano griego, y él no cobra dinero, sino que es un apasionado por la filosofía, considera que la filosofía es un modo de vida, y desde ese modo de vida plantea este estilo, y con ello seduce a un muchacho joven que quería ser poeta trágico llamado Platón, o le decían Platón, era su apodo porque tenía la espalda muy grande, y de ahí Platón se convierte a vivir para la filosofía. Así aparece el periodo de la gran síntesis o las dos grandes síntesis, el siglo IV, que está representado por Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón. Ellos ponen por escrito las ideas de lo que se dijo antes. Entonces mucho de lo que dijo Tales o Parménides ya está en Aristóteles. Otras cosas que había dicho Heráclito también, es decir, hay citas de otros. Platón recoge muchos de los mitos que había y desde ahí sistematizan, pero también establecen sus propias formas de pensar. Platón, a través de diálogos, eran textos casi teatrales, Platón no dejó esa vena de poeta, y Aristóteles a través de ensayos. Él también escribió diálogos, pero los diálogos se perdieron. Lo que quedó de Aristóteles fueron sus notas personales y las notas de sus estudiantes o sus compañeros de aprendizaje, porque no eran propiamente alumnos, también investigaban con él, y así, digamos, tenemos estas memorias de Aristóteles que particularmente nos transmitieron fue los musulmanes a través de todo el mundo conquistado por ellos, norte de África, llegaron hasta España y más o menos en el siglos XII y XIII después de Cristo se expandieron y fueron estudiados por Alberto Magno y por Tomás de Aquino. Después de Platón y Aristóteles vienen las escuelas helenistas, siglo IV, posterior, III. Ya la filosofía pone en duda sus grandes sistemas y establecen otros sistemas. Florecen pequeñas y grandes escuelas, muchas de ellas itinerantes que iban de un lugar a otro como predicando, anunciando, pedían comida a cambio, no llevaban bastón ni alforja, se parece un poco a ciertos grupos en el Nuevo Testamento, y estos eran los epicúreos, los estoicos, los escépticos, los eclécticos, entre otros. Pero el platonismo vuelve a tomar fuerza con un movimiento que se llama el neoplatonismo, representado por Plotino. Este retoma las ideas de Platón y las ideas de Platón ya son interpretadas con mucha fuerza religiosa, entonces ya se empieza a contemplar las ideas y estas ideas se vivencian a través de un desprendimiento, a través del estudio, del conocimiento de las matemáticas y los números, hasta llegar a una salvación del alma por medio de ese conocimiento. Después llega, ya en la época cristiana, el cristianismo apologista del siglo II después de Cristo, y es el que intenta traducir el pensamiento cristiano a categorías griegas mediante la fusión del logos griego y las creencias judeocristianas. Acá aparece, bueno, ya lo había intentado el judío Filón de Alejandría, pero nadie más lo intentó dentro del judaísmo en ese momento, pero sí, sobre todo los alejandrinos, aunque también Justino Mártir, pero digamos, hablando propiamente de Orígenes de Alejandría y de Clemente, ellos sistematizan unas creencias con otras. Algunos dentro de la teología ven esto como negativo, hay otros que dicen, pero es que era necesario. Por ejemplo, Paul Tillich va a afirmar esto, que era necesario que el cristianismo trasladara su mensaje de unas categorías muy cerradas, de un mundo prácticamente perdido y desconocido, como el judaísmo, a ampliarse a toda esta expansión o a este mundo griego. Y finalmente, pues acá tenemos cómo se va cerrando este mundo. Posteriormente se van a dar las bases dentro de los cristianos para lo que va a ser el mundo medieval, que lo estudiaremos más adelante y que está vinculado propiamente con un periodo cristiano.